¿Algún punto en específico o plantear? Lo que dice intersección entre las asíntotas. Intersección con los ejes de coordenadas y las asíntotas. Bien. Intersección con los ejes coordenados se refiere a las raíces. Cambiar de color. Las raíces de la función y la ordenada al origen. Para encontrar las raíces, por ejemplo, en el ítem A, lo que hacemos es igualar la función a 0. Cuando i vale 0, en este caso s vale 0, tenemos que ver cuánto vale la función. Que en definitiva, como si pasáramos el denominador hacia el otro lado se nos haría 0, nos queda siempre el análisis del numerador. Por eso siempre analizamos las raíces de las racionales viendo los valores del numerador. Lo que estaba arriba lo vamos a igualar a 0. Y acá vamos a despejar x para encontrar las raíces. En este caso tenemos 4 igual a 2x, es decir que x es igual a 2. A esto se refiere con los puntos de intersección con los ejes. Este sería el punto 2 en x, 0 en y. Para encontrar la ordenada al origen, vamos a hacer que x sea igual a 0. Para las raíces hicimos que y sea igual a 0 y para la ordenada hacemos que x sea igual a 0. Entonces vamos a evaluar nuestra función en 0 y esto nos queda que s en 0 es igual a menos 4 sobre menos 2, que nos da 2 positivo. Y este sería el punto de ordenada al origen, es el punto 0 en x, 2 en y. Por otro lado, tenemos que encontrar las asíntotas. Escribir acá la función. X cuadrado más x menos 2. Si quieren recordar de esto, tienen los apuntes, o sea, los videos que ya habíamos grabado de función racional. Pero para analizar el dominio de una función racional, nos fijamos en los valores que pueden hacer 0 al denominador, porque para esos valores no existe función. ¿Cuáles serían los ceros del denominador? Tenemos una función cuadrática, la tenemos que igualar a 0. Esto nos da, lo pueden resolver ustedes con Bhaskara o con la Calcu. Los escucho.
Menos 2 y 1. Menos 2 y 1. A mí me dio otra cosa. A ver. ¿Lo hiciste a mano o con Pascara? Ah, no, está bien. Pascara. Está bien. Lo había cargado mal cero. Ahí va. Bien. Bueno, entonces con esto tenemos los valores que no pertenecen al dominio. Y además de definirme el dominio van a ser todos los reales menos 2 y 1. Además, esto nos da la información de dónde se encuentran las asíntotas verticales. De esta manera encontramos que tenemos una asíntota vertical en x igual a menos 2, va a ser una recta en x igual a menos 2, y otra asíntota vertical en x igual a 1. Quedó muy chiquito. Bueno, casi. Bien, para las horizontales, esto lo copié de uno de los videos que tenemos. Teníamos esta tabla, que no se ve mucho, y lo que hacíamos era analizar el grado del numerador, que en este caso el grado del que tenemos en el numerador es 1, y el grado del primer término del denominador, que en este caso es un 2. Bien. Y ahí veíamos, si el grado del numerador es menor que el del denominador, entonces tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0. Si los grados son iguales, vamos a encontrar una asíntota horizontal haciendo la división de los valores que acompañan. En este caso sería el 2 y el 1. Si fueran del mismo grado, ¿no? Y si el del numerador es mayor que el del denominador, entonces no tiene asíntota horizontal y tendríamos que analizar si tiene otra asíntota oblicua o si esta asíntota tiene otra forma. Como para nuestra función tenemos el grado del numerador es menor que el grado del denominador, que vale 2. Esto quiere decir que tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0. Es una recta todo, a lo largo del eje de x. Vamos a graficar la función y verificar que todo esto se cumple. O sea, ustedes tienen que hacer eso en el papel, calcularlo y después con la gráfica verificar que se cumple. Arriba es 2x menos 4. 2x menos 4. Todo eso dividido x al cuadrado más x menos 2. Más x menos 2. Bien. Acá no se ve mucho en las asíntotas, pero las vamos a graficar. Teníamos una asíntota en x igual a menos 2, otra en x igual a 1, creo, y la asíntota horizontal en y igual a 0. Las ecuaciones las escribimos así tal cual, pero cuando los graficamos tenemos que cambiarle el trazo. Si hacen clic sobre la misma gráfica, les permite cambiar el trazo, y en lo posible pintarlas del mismo color. Una cometida celeste. Bien, ahí está graficada la función. Teníamos la raíz en el punto 0,2. No, esa era la ordenada del origen. Y en el punto 2,0 también estaba la raíz.
Y ven que la asíntota, tenemos una asíntota en y igual a 0, y acá la intersecta en el eje de x. Y eso no significa nada. La definición de asíntota dice que no la puede intersectar cuando x tiende a infinito, es decir, cuando x se va para menos infinito y cuando x se va para más infinito. Si vemos, cuando se va para más infinito o para menos infinito en x, la función sí se acerca a la asíntota y se pega a ella sin cruzarla. Pero cuando estamos en el centro puede ser que la cruce alguna vez. No sé si respondí la duda. Profe, Sí. yo tengo dudas con el 1, B y C, no las pude hacer. Buenísimo. Ahora lo Y hacemos. después, en el punto 2 tuve problemas para completar cuadrados con el B y el C igual. Todo el resto ya lo hice. Con el B y el C. A ver. Profe, yo me retiro, esa era mi única duda. Bueno, dale, que te vaya bien. Nos vemos. Nos vemos. Ailen, ¿era el 1 B y C? ¿Y 2? No me acuerdo. Sí, profe. El 1, B y C, Sí. y del 2 solamente es completar cuadrados, del B y del C. Copio todo. Bien, 1B. Nos dice que la intersección en el eje de Y es igual a 6. Intersección en el eje de Y. Si dice que se intersecta en el eje de Y, eso me está marcando un punto que vale 6 en Y y en X va a valer 0. Y después nos dice que es paralela a la recta con ecuación 2x más 3y más 4 igual a 0. Con el primero no tuve problema. Bien, era un punto y una pendiente. Profe. Bien, de acá podemos encontrar la ecuación de esta recta despejando y. Tenemos que menos 2x, menos 4, perdón, sobre 3. Esa es la ecuación de la recta en su forma explícita. Y ya sabemos que su pendiente es igual a menos 2/3. Fíjate que acá ya tenemos el dato de la pendiente y tenemos un punto. Y es lo mismo que utilizaste para encontrar la ecuación de la recta en el punto A. ¿Cómo encontraste la ecuación de la recta en el punto A? En el punto A hice I igual a menos 1x más B, y de ahí despejé B. Claro, aplicaste El esta resultado, más B. Y acá claro, reemplazaste los datos que tenés. En este caso tenemos que Y vale 0, X vale 6, cuando X vale 0, y nuestra pendiente, que es M, valía 2/3. Resolviendo esto, obtenemos que la ordenada del origen está en B igual a 6. Así que podemos escribir la ecuación de la recta como menos 2/3 de X más 6. o sea que en este caso menos 4/3 como que no... Es la ordenada del no, origen de la otra recta. claro, claro, yo estaba confundida con eso. Claro, no, No lo sabía único que cómo tenemos hacerlo que por eso. encontrar, porque nos decía que era paralela a la recta, lo que nos interesa es la pendiente. La ordenada no importa, porque es otra recta, va a cortar en otro lado. Claro. El eje de ahí.
va a estar desplazada, pero va a ser paralela gracias a su pendiente. Entonces usamos su pendiente y después graficamos las dos. Si las graficás, nos debería dar que son paralelas. Y después en el C... Profe, Sí. yo no hice todo eso, o sea, yo no suplanté ni la Y ni la X, yo directamente cambié la ordenada al origen. O sea, directamente le puse el 6. Cuando porque despejé, te diste cuenta que era la ordenada al origen de esa recta. Está bien, claro. igual. Sí, está bien. Pero si no te das cuenta, es un punto y lo podemos usar como un punto. Después tenemos en el C, que pasa por este punto y es perpendicular a la recta que pasa por 2 puntos. ¿Encontraste la ecuación de esta recta? ¿O alguien encontró? La ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. A mí me quedó igual a menos 1/2 x más 7 medios. Más 7 medios. Esa sería la recta que pasa por... Lo reemplacé con el punto 5 menos 1. 5 menos 1. Bien, te debería dar lo mismo con los dos. La misma recta. Bien. A ver, verifiquemos con el otro punto. Si reemplazamos el 1 en la X, nos debería dar 1 en Y. Nos queda... Y en 1 nos queda menos 1 medio más 7 medios. No nos va a dar lo mismo. Nos da 6 medios. Nos da 3. Fíjate que nos da, cuando vale 1, nos da 3 con esta recta. Y esta recta debería pasar por este punto. Es decir, que cuando vale 1 debería darnos de resultado 1 positivo. Así que esta recta no es la que pasa por esos 2 puntos. Yo no entendí cómo sacaron la recta. Bien, ahí la buscamos entonces. Teníamos la ecuación. Bien, la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos la sacamos con una formulita que dice que y menos y0, lo vamos a poner, es igual a m por x menos x0. Y a la pendiente, que es m, la podemos encontrar como y2 menos, bueno, lo vamos a poner y1 así, y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Tenemos 2 puntos, así que esta información la tenemos de sobra. Tenemos el punto 1, 1, que de este punto podríamos decir que 1 va a ser x0, que vale 1, y 0 también vale 1. Y tenemos el otro punto, que es el punto 5 menos 1. Le vamos a llamar x1 a 5 y y1 a menos 1. Encontramos la pendiente y nos queda y1 menos y0, menos 1 menos y0 que vale 1, sobre x1 menos x0, y teníamos 5 menos x0 que vale 1. M es igual a menos 2 sobre 4
es igual a menos 1/2. Creo que eso sí te daba bien. Aileen. Bien. Sí, ese sí me dio bien. Menos 1/2. Ahora vamos a reemplazar el punto 0, que es este, que es cuando x vale 1 y vale 1. Lo vamos a reemplazar en la y0 y en la x0 de la primera ecuación. Y también vamos a reemplazar la pendiente que encontramos. Tenemos y menos 1 igual a m, que es menos 1/2, por x menos 1. Despejamos y hacemos las distributivas, que nos queda más 1. Nos queda que la recta que pasa por los dos puntos es menos 1/2 de x, 1/2 más 2/2 son 3/2. Ahí estaba. Y esta debería ser la recta. Podemos verificar reemplazando x en 5. En esta x vamos a reemplazar x1 igual a 5 y nos debería dar de resultado menos 1. A mí me dio bien, así que está verificada. Esta es la recta que pasa por los dos puntos. Y nos decía que la que tenemos que encontrar nosotros va a pasar por el punto menos 2, menos 11, y es perpendicular a esta que encontramos recién. Tiene que pasar por el punto menos 2, menos 11. Y ser perpendicular a esta y1 que encontramos recién. Recordemos que el producto entre las pendientes de dos rectas que son perpendiculares, por ejemplo, el producto entre la pendiente de una recta que se llama M1 por otra pendiente que se llama M2, me tiene que dar como resultado menos 1. Nosotros acá encontramos la pendiente de esta recta. Para encontrar la otra, vamos a hacer menos 1/2 por M2 igual a menos 1. Despejamos M2 y me da que la pendiente de la otra recta debería ser igual a 2. Si no quiero hacer el cálculo, es lo mismo que decir que la pendiente de la recta perpendicular a I1 va a ser la misma pendiente donde se da vuelta lo que tenemos en el denominador, pasa al numerador y se cambia de signo. Se invierte y se cambia de signo. Es decir, que la pendiente de nuestra recta, que la vamos a llamar I2, va a tener pendiente igual a 2. Tenemos la pendiente y el punto por el que pasa nuestra recta 2. Con esos dos datos podemos reemplazar en esta ecuación para encontrar la ordenada al origen. En y vale menos 11, la pendiente vale 2 y en x vale menos 2. Voy a despejar b. Tengo 4 menos 11 más 4. Me da que la ordenada es menos 7. Y de esta manera puedo escribir la ecuación de la recta, 2x menos 7.
¿Se entendió? ¿Se perdieron en alguna parte? Sí, profe, yo ahí entendí. Buenísimo. Teníamos que ver el 2. Tema de completar cuadrados. Yo lo estaba haciendo como nos habían enseñado en el seminario, pero después cuando me puse a ver lo que el profe había explicado, teníamos que hacerlo completando cuadrados. Ah, ustedes lo Entonces vieron con la cuando, fórmula. claro, entonces cuando lo quise completar a cuadrado, no me daban los mismos números. Debería darte lo mismo. Sí, es que el método, la manera de completar cuadrados hay que practicarla bastante. Y me... Y hay distintas formas. con- El profe la hace de una, yo la hago de otra, y capaz que otros profes que vean la van a hacer de otra. Hay que buscar la manera que más te guste. Por ejemplo, en el C, no, sí vas a tener que completar cuadrados. Iba a decir que no, pero... Menos 4x más 4. Bien, completar cuadrados lo hacemos para encontrar el vértice de la parábola. Y el vértice nos sirve para poder escribir la forma normal. Nosotros en el seminario lo vimos con una formulita donde encontrábamos cuánto valía la x del vértice y la y del vértice, y de esa forma ya podían escribir su forma normal. Pero ahora les estamos pidiendo que lo hagan completando cuadrados. Escribir con i. Tenemos que encontrar la fórmula que dice que a es x menos la x del vértice al cuadrado más b. Más b, no, perdón. Más y del vértice. Bien. Lo que yo hago para completar cuadrados es tomar estos dos términos, que es el que tiene la x al cuadrado y el que tiene la x, y voy a trabajar con esos al principio. Veamos que nosotros necesitamos, vamos a partir de un binomio al cuadrado desarrollado, puede ser más o menos acá, 2 por a por x más a al cuadrado, y esto es lo mismo que x más o menos, depende cómo sea, menos a al cuadrado. Nosotros tenemos que partir de esta expresión para llegar a un binomio al cuadrado. Y como nosotros ya conocemos que x es la del primer término, la que está elevado al cuadrado, ya conocemos este valor, nos falta encontrar cuánto vale a. Y para eso es que hacemos este método. Primero, tenemos que procurar que siempre la x que está al cuadrado esté positiva, porque para poder pasarla a su forma de binomio al cuadrado tiene que estar sola, tiene que estar positiva. Yo ahí saqué el menos para afuera del Muy bien. paréntesis. Menos de factor común, por lo menos en los primeros dos términos. Esto nos va a quedar más 4x. Y el más 4 lo voy a seguir escribiendo acá afuera. Y ahora vamos a trabajar adentro de este paréntesis. El x al cuadrado ya lo tenemos. Y al segundo término, yo siempre lo multiplico por 2 sobre 2. Este 2 sobre 2 lo multiplico para que me aparezca este 2, que es el mismo que tengo que tener en la fórmula. Y sigo escribiendo lo mismo que me queda. 2 sobre 2 por 4x.
Ese 2 sobre 2 lo puedo agregar porque 2 sobre 2 equivale a 1, así que se puede agregar tranquilamente. Ahora lo voy a escribir para que quede como 2 por A por X. Voy a dejar el 2 del numerador. Voy a escribir el 4X. Y al 4 lo voy a dividir por el 2 que me quedó de arriba. El del numerador lo escribí acá adelante y el de abajo lo escribí acá abajo. Esto es una pavada, si quiero lo puedo hacer resolviéndolo, pero para mí esta forma es fácil porque a veces es difícil ver el A cuando es una fracción, por ejemplo. En este caso es un número entero, pero si fuera una fracción, para no confundirme, se me hace más fácil así. Entonces ya tengo el 2, ya tengo A, es el numerito, y tengo la X. La X siempre tiene que estar y después la tiene que multiplicar un número. Entonces ya encontré cuánto vale A haciendo esto. Yo sé que A vale 2, que es 4 sobre 2. Lo simplifico y me dice que vale 2. Por 2 por X. Bien. Y ahora yo lo quiero escribir de esta manera. Pero tengo este término y este término. Me falta el tercer término, que es el de A al cuadrado. Ese lo tengo que agregar. Yo sé que A vale 2, pero tengo que agregarle un 2 al cuadrado. Y como le voy a sumar a este paréntesis un 2 al cuadrado, tengo que restárselo también. Si le agrego algo, lo tengo que hacer 0. En este caso, si le voy a sumar algo, lo tengo que volver a restar. Me queda x al cuadrado más 2 por x más a al cuadrado que vale 2 menos el 2 al cuadrado. Como lo sumé, lo resté. Y ahora sí, ya encontré los tres términos que quería, que son estos tres. Y como los encontré, los puedo escribir como x menos 2 al cuadrado menos el 2 al cuadrado que tenía acá, lo voy a escribir como 4. Hay que respetar los paréntesis porque acá tenemos este menos que está multiplicando a este que me quedó al cuadrado y también está multiplicando a este 4. Así que ahora como quiero sacar el corchetes que me quedó, tengo que multiplicar los dos términos por el menos que tenía adelante. Esto me queda menos x menos 2 al cuadrado más 4 más el 4 que tenía después menos x menos 2 al cuadrado más 8. Y ese debería ser el resultado. ¿Se entendió? ¿Hay alguna parte que quieran que revisemos? Yo en este punto me salté algunos pasos, pero sí, me quedó el mismo resultado. Bien. Sí, por ahí, sí, el profe creo que lo hace de otra manera. El profe directamente calcula el A, lo suma y lo resta. Pero si te sale calcularlo mentalmente, hacerlo así, salteate esos pasos. Pero si no, este de multiplicar por 2 y dividir por 2 resulta bastante sencillo. Sí, el que me costó, que Era el todavía B y no el lo... C, me dijiste. Sí, el B y el C. Hice el A. Bueno, voy a hacer el C, que es un poco distinto. Si queda tiempo hacemos el otro. ¿Ese que encontramos recién es la normal, la forma normal sería? No. La forma normal, claro, es esta misma forma que tenemos acá.
el menos representa el a, que vale menos 1. Va a ser una parábola ramas hacia abajo porque tiene el a negativo. Y lo otro es la x del vértice y la y del vértice. Ok. El 2, 0. Y es x. Y es menos x cuadrado más 10x. Vamos a sacar factor común el menos. Multiplicamos y dividimos por 2 el segundo término. Va a quedar 2, 10 sobre 2 por x. Voy a escribir como un binomio. Ya encontramos que a vale 5, porque nos quedó 10 sobre 2. Eso es a, que es igual a 5. Y el menos, el signo que nos queda acá, se debe respetar. Así que nos va a quedar x menos 5 al cuadrado. Perdón, acá tenemos que ponerle paréntesis, porque acá le tendríamos que haber restado el a que le estamos sumando. Voy a hacer todos los pasos mejor. Esto nos queda x cuadrado menos 2 por 5 por x más 5 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Todo esto entre paréntesis. Con los primeros tres términos escribo el binomio al cuadrado. Nos queda x menos 5 al cuadrado menos el 5 al cuadrado que nos había quedado. Y ahora sí hago la distributiva del menos y me queda menos x menos 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, que es 25. Y acá obtengo que la x del vértice es igual a 5, la y del vértice es igual a 25 y a es igual a menos 1. No sé si te había quedado así, Aylan. Sí, profe. Bien, después lo verifican gráficamente. No estoy segura si ya bien. ¿Quieren que hagamos el B? No pondré más. Sí, profe, por favor. Igual yo lo había hecho así, tipo el resultado, porque me había fijado por una aplicación y me daba eso. Pero, y además porque me salía el vértice, pero no sabía cómo completarlo. Porque no me daba 25, me daba 10. Claro, capaz que era esto del menos. A veces Sí. pasa que te olvidas del paréntesis y lo sumas afuera del paréntesis y ahí ya te va a quedar distinto. 5x cuadrado más 30x más 4. Era positivo o negativo. Bien, lo primero que vamos a hacer de esta es sacar factor común 5 para que la x al cuadrado me quede sola.
5 por 6, 30. Más 4. Y acá lo mismo. Vamos a agarrar el término del paréntesis, el 6x, y lo vamos a multiplicar y dividir por 2. Me queda 2 por 6 sobre 2. Ahora ya encontré cuánto vale A. Sé que A vale 3. Así que lo voy a sumar, 3 al cuadrado, y lo voy a restar. Todo adentro del paréntesis. Con los primeros 3 escribo el binomio al cuadrado. Me va a quedar x más 3 al cuadrado menos el 3 al cuadrado que tenía afuera. Ahora hago la distributiva del 5. Y acá me quedaba 3 por 3, 9 por 5. Más 4. Van a tener que usar escala para graficar esto porque les va a dar una ordenada un poquito, un vértice un poquito lejos. Tenemos A, 3 al cuadrado nos da 9. sí, 9 por 5 Ah, ya. por el Sí, sí. 5 de afuera. Sí. Igual si me equivoco, me avisan. Y la x del vértice es menos 3 y la y del vértice es menos 41.